La Unión Soviética y su caída. Gorbachev había puesto en marcha en 1985 lo que se llamó perestroika. No es que el nuevo líder comunista fuera un demócrata, sino que la situación económica era gravísima para el fracaso de su modelo de crecimiento desde la era de Brezhnev. Déficit presupuestario, inflación al alza, escasez de productos de primera necesidad, deuda exterior de 50.000 millones de dólares y atraso tecnológico en comparación con el mundo capitalista era uno de estos fracasos. Reagan contribuyó a ese ahogo económico al acabar con la distensión, algo lógico, ya que la Unión Soviética había invadido Afganistán en 1979. La carrera armamentista y el esfuerzo bélico, humano y económico deterioraron aún más las condiciones de la vida de los soviéticos. Las dudas en el plan de Gorbachev hicieron que una parte de la vieja guardia comunista comenzara a pensar en su destitución, como ya hicieron con Khrushchev en 1964. En su lucha por conservar el poder, Gorbachev buscó aliados entre los reformistas, como Shevardnadze, Yakovlev y Dubrin, y emprendiendo la glasnost, la democratización. La propaganda del régimen intentó entonces equipararlo a Lenin, adaptada el comunismo a las circunstancias, pero sin olvidar la utopía. El 2 de noviembre de 1987 anunció que habría voto secreto, pluralidad de candidatos y separación de poderes. Esto suponía la organización de candidaturas opuestas, campañas electorales y alguna libertad de prensa. Esto, para hacerlo posible, Gorbachev destituyó a presidentes de repúblicas y a cargos del Comité Central y el Politburo y convocó un Congreso de los Diputados. La competencia entre los que aspiraban a los cargos llevó a la politización rápida en los soviéticos. La masacre de Tiananmen en junio de 1989 atemorizó más a la vieja nomenclatura que a su pueblo, ya que ese mismo mes el Partido Solidaridad venció al comunista en las elecciones celebradas en Polonia, tras un año de huelgas, poniendo fin a la tiranía de este país, siendo que Polonia fue el país que inició el proceso revolucionario tras la serie de huelgas en el verano de 1988. El gobierno comunista dirigido por el general Jaruzelski tuvo que sentarse a negociar con el sindicato Solidaridad. Los acuerdos de abril de 1989 significaron el reconocimiento legal del sindicato y la apertura de un proceso de transición democrática. Como ya se comentó anteriormente, el partido fue derrotado en las elecciones de junio y no tuvo otro remedio que permitir la formación de un gobierno presidido por un Mazowiecki, dirigente de Solidaridad. Se reformaba así el primer gobierno no comunista en Europa Oriental desde 1945. La rápida descomposición del régimen comunista permitió que Lech Walesa fuera elegido presidente en 1990. Por otra parte, en Hungría fueron los propios reformadores comunistas como Imre Postgay los que desmontaron con gran celeridad el sistema, tras expulsar al viejo János Kadar en 1988. En la primavera de 1989 se estableció el multipartidismo y en octubre de ese año el Partido Socialista Obrero Húngaro, nombre oficial del Partido Comunista, se disolvía y se aprobaba una constitución demócrata, siendo que las elecciones de primavera de 1990 llevaron al poder a las fuerzas demócratas anticomunistas. A mediados de 1989, la perestroika había creado dos estructuras de poder paralelas: las viejas instituciones del PCUS y las nacidas del voto ciudadano. Las dificultades del cambio sin una quiebra de la Unión Soviética eran evidentes. El auge de los nacionalismos, la esclerosis del
PCUS, incapaz de atraer a las nuevas élites, el mantenimiento del gasto militar y el aumento de la pobreza. Señaló Margaret Thatcher en septiembre de 1989 que la perestroika política iba más avanzada que la económica. Los alemanes derribaron el muro de Berlín el 9 de noviembre, siendo que el cambio en Hungría tuvo una enorme repercusión exterior. La decisión de las autoridades de Budapest de abrir su frontera con Austria en septiembre de 1989 abrió una brecha en el telón de acero, por el que decenas de miles de habitantes de la República Demócrata Alemana huyeron hacia la República Federal de Alemania, atravesando Checoslovaquia, Hungría y Austria. Al éxodo de la población se le unió pronto una oleada de manifestaciones a lo largo de toda Alemania Oriental. El líder de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker, acaba de felicitar públicamente al embajador chino por la represión en la plaza de Tiananmen, que se planteó la solución represiva. Fue en ese momento cuando la actitud de Gorbachev disipó las últimas dudas. A fines de octubre de 1989 hubo 3 declaraciones de enorme importancia política. El 23 de octubre, ante la proclamación solemne de Budapest de Hungría como república soberana e independiente, Eduard Székely se manifestó que la Unión Soviética no debía interferir en ningún modo en los asuntos de Europa Oriental. Ese mismo día, Gennady Gerasimov, portavoz de Gorbachev en asuntos de política exterior, anunció de manera bastante frívola que la doctrina Brezhnev había sido sustituida por la doctrina Sinatra. El portavoz se refería a una célebre canción del cantante norteamericano y venía a proclamar que la Unión Soviética permitía que los países del este hicieran las cosas a su manera. Esto significaba que el Kremlin ratificaba los cambios de Polonia y Hungría y animaba a los demás países a seguir adelante. Por si las cosas no estuviesen suficientemente claras, el día 25, Gorbachev, de viaje en Finlandia, condenó inequívocamente la doctrina Brezhnev. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitaron. Honecker fue sustituida por un comunista reformista, Egon Kresnes, quien tomó la histórica decisión de abrir el muro de Berlín en 1989, el 9 de noviembre. El rápido derrumbamiento de la República Democrática Alemana abrió un proceso de negociación entre las 4 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y la República Federal Alemana, dirigida por un canciller, Helmut Kohl, que era muy consciente de la oportunidad histórica que se le abría a Alemania. Finalmente, el denominado Acuerdo 4+2, Estados Unidos, Reino Unido y Francia y la Unión Soviética, más la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, posibilitó la reunificación de la Alemania el 3 de octubre de 1990. Esta reunificación fue más bien una absorción de la antigua Alemania comunista por la República Federal de Alemania, a cambio de un compromiso de limitación del poder militar alemán, del no estacionamiento de tropas de la OTAN en el territorio de la antigua República Democrática de Alemania y de jugosas ayudas económicas. La Alemania reunificada siguió siendo miembro de la OTAN y de la Comunidad Económica Europea. Luego cayó Checoslovaquia, con su revolución de terciopelo. Los comunistas búlgaros disolvieron su partido, se declararon socialdemócratas y dieron paso hacia la democracia. Las huelgas y las protestas en Rumanía por la pobreza, la corrupción y la represión provocaron un levantamiento popular en Timisoara y Bucarest en diciembre del 89. La ejecución del tirano
Ceausescu se dio en este mismo año. La oposición en la Unión Soviética crecía y el Congreso de los Diputados continuó la invasión de Afganistán en 1989, en el mes de diciembre. A pesar de que Gorbachev había ordenado la retirada de las tropas, el tenso XXVIII Congreso del PCUS, en julio de 1990, Boris Yeltsin se erigió en el líder del cambio democrático. Anunció entonces su baja en el partido y su intención de presentarse a la presidencia de la Federación Rusa con un partido propio. Los tres ejes de su proyecto eran encarnar la democracia frente a la nomenclatura, junto a la exaltación del nacionalismo ruso y la alianza con militares, frente a un Gorbachev que quería reformas políticas pero sin perder el poder ni quebrar la Unión Soviética, lo que era una contradicción. Yeltsin se convirtió en un símbolo de cambio. La imposibilidad del programa gorbachiano, que solo se podía apoyar en un PCUS al que se llamaba al suicidio, hizo que los reformistas lo abandonaran. La falta de decisión y las componendas de Gorbachev con los apparatchiki provocaron que Shevardnadze, ministro de Asuntos Exteriores, y Yakovlev del Politburo siguieran el ejemplo de Yeltsin, quien ganó las elecciones rusas con el 57% de los votos. Los parlamentos de Estonia, Letonia, Lituania, Georgia y Rusia se declararon soberanos. Empezó entonces a gestarse el golpe de Estado. El problema de estos comunistas, liderados por Ligashov y Rizkov, era que la apertura política supusiera el fin de su poder. Gorbachev dio un paso adelante y convocó un referéndum para el mantenimiento de la Unión Soviética en marzo de 1991, que fue aprobado el 9 de las 15 repúblicas. Se preparó entonces un nuevo tratado de la Unión, que debía firmarse el 20 de agosto. Un día antes, los golpistas dirigidos por el viceministro de Defensa, Varenikov, detuvieron a Gorbachev en su dacha de Crimea. Cientos de miles de personas salieron a las calles en Moscú y Leningrado, mostrando el rechazo a la vuelta al comunismo. Yeltsin encabezó el contragolpe y el 23 de agosto de 1991 decretó la suspensión de actividades de PCUS. La disolución de la Unión Soviética se precipitó. Estonia proclamó su independencia, así como Letonia, Ucrania, Moldavia, Azerbaiyán y Kirguistán. El nacionalismo estaba en pleno apogeo como instrumento para ditimar el mundo soviético. Así, la Rusia de Yeltsin, la Ucrania de Kravchuk y la Bielorrusia de Shushkevich alentaron la creación de la Comunidad de Estados Independientes, lo que era una liquidación de la vieja y fracasada Unión Soviética. Gorbachev era el dirigente de un país que ya no existía y miembro de un partido ilegalizado, y anunció su dimisión el 25 de diciembre de 1991. Al día siguiente, el Soviet Supremo reconoció que la Unión Soviética ya no existía. Era el fin del siglo XX. Las decisiones de Gorbachev trajeron como consecuencia el desmoronamiento de los regímenes comunistas imperantes hasta ese momento en la Europa oriental, apareciendo como fuerzas
fuerza a los nacionalismos. El ejemplo más notorio de estos cambios fue la reunificación alemana, con la destrucción del simbólico Muro de Berlín en 1989, anteriormente comentado. A partir de 1980, también en Polonia se dio una larga lucha contra el gobierno comunista, a través del líder del Sindicato de Trabajadores Solidaridad, Lech Wałęsa, quien asumió la presidencia de su país en 1990. Luego fueron Hungría, Checoslovaquia y Bulgaria, quienes abandonaron pacíficamente el comunismo. Solo en Rumania la transición fue violenta, al negarse su presidente Nicolae Ceausescu a dejar el poder. Después de 6 días de lucha fue depuesto y fusilado. Posiciones históricas. La primera posición histórica que podemos encontrar es la de Guillermo Pérez Sánchez. Dice que puede explicarse por la actuación conjunta de una serie de factores internos, que en una situación de deterioro económico imparable lleva a una crisis terminal que produjo el derrumbamiento de los regímenes comunistas implantados en la región después de la Segunda Guerra Mundial. Dichos factores de carácter interno fueron los siguientes: los propios partidos comunistas, la disidencia, las respectivas iglesias nacionales y la sociedad civil. Otra posición histórica es Hobsbawm. Dice que es sorprendente cómo los países que se educaron en la Guerra Fría, partidos gobernantes de vanguardia de tipo soviético, sobrevivieron a la caída de la Unión Soviética. Y la última es Jorge Saborido, el cual dice que la caída de la Unión Soviética no era necesaria ni inevitable, pero con otros dirigentes y en otras circunstancias pudo haberse producido una transición más o menos ordenada. Sin embargo, los países bálticos inevitablemente se iban a independizar, siendo que allí el nacionalismo antisoviético era muy fuerte. La Guerra Fría y Reagan, de 1981 a 1989. Al igual que la inmensa mayoría de los presidentes que tuvo Estados Unidos durante la Guerra Fría, Ronald Reagan entró a la Casa Blanca en enero de 1981 sin saber casi nada de los asuntos relacionados con la seguridad nacional. Su única experiencia militar directa la había adquirido en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual sirvió en las Fuerzas Armadas realizando películas de instrucción y documentales. Reagan no ansiaba de forma especial dominar los asuntos de seguridad nacional. Lo demostró repetidas veces durante su presidencia con su incapacidad para explicarlo con cierto detalle. Al igual que también eran muy limitados los conocimientos que tenía Reagan del comunismo y de la Unión Soviética. Normalmente se basaba casi exclusivamente en las experiencias personales más que en el estudio intelectual, lo cual lo llevó Reagan, en un discurso que realizó el 8 de marzo de 1983, empleó la palabra el imperio del mal, la cual la utilizaba para referirse en este caso a la Unión Soviética. La referencia que tenía el presidente Reagan hacia los soviéticos era que mostraban que la Unión Soviética hubiera apuntado a un sistema económico ineficiente, una estructura política opresiva y una fuerza militar amenazadora, el cual afirmó que el eje de la distensión, el Tratado de SALT II, era un acuerdo defectuoso, el cual perpetuó una imagen de superioridad nuclear soviética sobre Estados Unidos. Estados Unidos, antes de entablar negociaciones con los soviéticos sobre las armas nucleares, decide exigirle que ascendieran a reducir de forma masiva su arsenal nuclear. Paradójicamente, insistió en que Estados Unidos tenía que aumentar su arsenal nuclear con el fin de cerrar una ventana de vulnerabilidad que la supuesta superioridad nuclear de la Unión Soviética había creado. En consecuencia, Reagan pasó los primeros años de su presidencia embarcado en una carrera armamentística con la Unión Soviética en lugar de competir con ella en la reducción de armas. Esto llevó a que en 1987 Reagan firmara el primer acuerdo importante de reducción de armamentos de toda la época de la Guerra Fría, el Tratado INF. Luego de esto, en 1989, Reagan visitaría Moscú, abrazaría al dirigente del Imperio del Mal, Mikhail Gorbachev, y le dijo que podría considerarse que era un hombre con el
cual Estados Unidos podría tratar. Al igual que en 1989, Reagan visitaría Moscú, ahora sería el dirigente del Imperio del Mal, Mikhail Gorbachev, y se refería a él como un hombre con el cual Estados Unidos podría tratar. A continuación hablaremos de la gran estrategia que utilizó Reagan. Comenzaremos por la superficialidad de los conocimientos que poseía Reagan en la Unión Soviética, la cual contribuye a explicar el cambio radical que tuvo lugar durante el segundo mandato. Esto ayudó a transformar la política norteamericana con respecto a la Unión Soviética del modo que la transformó Reagan después de 1984, en donde se vio obligado a depender de sus consejeros mucho más que la mayoría de los otros presidentes de la Guerra Fría durante su primer mandato. La abrumadora mayoría de sus principales consejeros de la seguridad nacional eran antisoviéticos y partidarios de la línea, que en gran parte procedían del Comité sobre el Peligro Actual. El Comité sobre el Peligro Actual creía que la Unión Soviética no solo había adquirido la capacidad de atacar primero, sino que además estaba dispuesta a hacer uso de ella. El Comité preveía una situación en la que los soviéticos atacaban solo las instalaciones militares de Estados Unidos y sus aliados y luego amenazaban con atacar las ciudades norteamericanas si Estados Unidos contraatacaba. El Comité insistía en que para evitar semejante chantaje nuclear, Estados Unidos debía poseer la capacidad necesaria para enfrentarse a los soviéticos en todos los niveles de conflicto nuclear. Teniendo en cuenta lo anterior, se reactivaron importantes sistemas de armas nucleares en Estados Unidos, los cuales fortalecieron tanto estrategias y también se emplearon la creación de nuevos sistemas de defensas balísticas y de armas antisatélites, y sin embargo el grueso de los gastos militares durante el periodo de Reagan correspondió a las fuerzas convencionales. El propósito de esto fue realizar o poner en otras palabras como un tipo de carrera en la que se pudiese ver como la superioridad de tecnología de Estados Unidos por someter la economía soviética en una presión que la lleva hacia la quiebra. Me proponía, recordó Reagan en su memoria, hacer saber a los soviéticos que íbamos a gastar lo que hubiera que gastar para llevarse la delantera de la carrera de armamentos. De igual forma, otra estrategia que planteó Reagan era trastornar la economía soviética negándole los recursos que eran impredecibles, al igual que las ganancias en moneda fuerte que obtenían las exportaciones de petróleo y gas natural y el acceso de la alta tecnología occidental. Este tipo de metodología que utilizó Reagan, en el cual utilizó el aumento del poder militar y las restricciones económicas, las cuales puso en práctica, hicieron que se fortaleciera la presión que se mantenía para la Unión Soviética y con ello contribuyeron al derrumbamiento de ella. Sin embargo, las medidas que tomó Reagan, tanto militares y económicas, también causaron una tensión enorme en la economía de Estados Unidos, ya que principalmente por el aumento de gastos de defensa no se financió con subsidio de los impuestos. Los impuestos sobre la renta redujeron durante el primer mandato de Reagan, ni se equilibró con reducciones proporcionales de los gastos interiores. El Congreso, que estaba dominado por los demócratas, se negó a ello. En consecuencia, la deuda nacional aumentó más del doble durante la presidencia de Reagan. Para continuar, tendremos en cuenta la doctrina que manejó Reagan y el tercer mundo. El gobierno de Reagan consideraba que la causa subyacente de la tensión que aquejaban al tercer mundo era la Unión Soviética, en lugar de ser factores locales como la pobreza, la sobrepoblación, la corrupción política y otros similares. La gente de Reagan creía que la Unión Soviética estaba decidida a aumentar su influencia en el tercer mundo, ya fuera mediante las acciones directas o de poder. Al igual que se podría decir que a su vez de cooperar tanto con la Unión Soviética para resolver las crisis del tercer mundo como al principio se intentó en el gobierno de Carter, el de Reagan también pretendía anular los avances que habían hecho los soviéticos con las naciones subdesarrolladas y con tal fin apoyó abiertamente o de forma encubierta a las fuerzas que luchaban contra los regímenes marxistas. El gobierno se propuso a superar el síndrome de Vietnam a causa
del cual la intervención estadounidense en el tercer mundo había sido sumamente impopular entre los ciudadanos y el Congreso. Algunas consecuencias que se pueden ver son la falta de atención que se le presentaba a las condiciones locales. Reagan achacó los problemas de América Central al virus externo del comunismo, propagado e instigado por los soviéticos y sus agentes cubanos. El presidente advirtió que por medio de la creación de regímenes marionetas en América Central, Moscú y La Habana pretendían cortar la comunicación de Estados Unidos con el resto del mundo. Lo que se necesitaba para combatir la amenaza no era más ayuda económica, sino ayuda militarmente de los elementos antimarxistas de la región. Después de que las tropas norteamericanas derrotaran rápidamente a las fuerzas marxistas, se restauró el gobierno representativo en la isla. Reagan se jactó de haber eliminado el síndrome de Vietnam al demostrar que Estados Unidos se opondría, con la fuerza militar se hacía falta, a la expansión del comunismo en el hemisferio. Sin embargo, algunas personas, entre ellas Margaret Thatcher, primer ministra británica y amiga del presidente, condenaron la invasión de Granada por considerarla una agresión a un país soberano. En esto, la mayoría de preocupación por parte del gobierno de Reagan no era principalmente Granada, sino Nicaragua. De hecho, el derrocamiento del gobierno sandinista de Nicaragua, cuyo presidente era Daniel Ortega, se podría decir que se convirtió en una obsesión personal para Reagan. En diciembre de 1981, el presidente autorizó que se destinaran $19 millones a ayudar a una fuerza militar integrada por 500 hombres. Esta se le podría llegar a denominar como Contra, la cual su objetivo principal era encargarse de sabotear la economía de Nicaragua como preludio del derrocamiento del gobierno sandinista. Los sandinistas respondieron declarando el estado de excepción, solicitando ayuda soviética para combatir a la Contra y pidiendo al Tribunal Internacional que frenase a Estados Unidos. El tribunal condenó a Estados Unidos a sus agresiones a Nicaragua y el gobierno de Reagan revocó una promesa en 1946 en el sentido en que Estados Unidos aceptaría la jurisdicción obligatoria del tribunal en tales casos. Al igual que el Congreso se opuso a la mayoría de las intervenciones que tuvo Estados Unidos o la participación frente al conflicto de Nicaragua. A continuación hablaremos de la Operación Rescate, la cual se vio durante la primavera, la cual inició en el verano de 1986, la cual trató de llevar a cabo una venta secreta de armas a Irán en un intento de liberar a los rehenes norteamericanos que estaban en poder de terroristas pro-iraníes en Líbano. Para esto, el presidente admitió que había autorizado el envío de armas a Irán y supuestamente para influir en los elementos moderados por el gobierno de iraní, por lo que negó todo tipo de participación en el traspaso ilegal de los beneficios de la venta de armas a la Contra. Para continuar, hablaremos del fin de los derechos humanos. El principal apoyo intelectual a la doctrina Reagan procedía de Jean Kirkpatrick, politóloga que había criticado la defensa de los derechos humanos por parte de Carter, porque debilitaba a los gobiernos que eran amigos de Estados Unidos. En el artículo de 1979, Kirkpatrick hizo una distinción entre gobiernos autoritarios y gobiernos totalitarios. Agregó que al menos los países gobernados por gobiernos no comunistas autoritarios existía la posibilidad de la reforma democrática, pero que no era así en los países dominados por los comunistas, por lo cual se considera que Estados Unidos no debía negarse a prestar ayuda a los regímenes autoritarios porque violarán los derechos humanos. La ayuda era importante no solo para combatir la propagación del comunismo, sino también para fomentar el crecimiento de la democracia en la región. Cabe resaltar que Kirkpatrick criticó con frecuencia a los organismos de la ONU y a muchos estados del tercer mundo por no apoyar ni reservar las acciones de Estados Unidos. Reagan demostró el desagrado que le inspiraba a la ONU, negándose a dar apoyo económico al organismo mundial y suspendiendo la participación de Estados Unidos en organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de UNESCO. La doctrina Reagan, el terrorismo internacional y el Oriente Próximo.
A pesar de que el gobierno de Reagan estaba dispuesto a vender armas, aunque fuera de forma encubierta, el gobierno terrorista de Irán en público adoptó una postura enérgica contra el terrorismo internacional. De nuevo, hizo caso omiso a los factores que contribuían al terrorismo, tales como el conflicto entre los árabes y los israelíes, y consideró que la Unión Soviética era el principal instigadora o al menos el principal apoyo de las actividades del terrorismo internacional. En este caso se puede ver que Estados Unidos tiene unas pruebas concluyentes por parte de la CIA de que los soviéticos estaban metidos en este complot. Sin embargo, durante la presidencia de Reagan, al igual que antes, el semillero del terrorismo internacional era Oriente Próximo y en los Balcanes. En 1986, el gobierno de Estados Unidos tomó ciertas medidas militares contra un cliente de los soviéticos, un hombre fuera de Libia, el coronel Muammar al-Gaddafi, al cual acusó de respaldar el terrorismo en todo Oriente Próximo y en la Europa Occidental. A pesar de que la Unión Soviética no consideraba a Libia aliada suya, desde hacía mucho tiempo los libios compraban armas soviéticas. Así pues, los soviéticos criticaron enérgicamente los ataques norteamericanos, pero no hicieron nada más para ayudar a los libios. La enérgica reacción norteamericana, unida al marcado descenso de los precios del petróleo después de 1986, contribuyó a frenar el apoyo de Gaddafi al terrorismo internacional, en el cual el Oriente Próximo se vio en cierta parte afectado, como en otras partes del tercer mundo, ya que el gobierno de Reagan hizo caso omiso, al menos en sus comienzos, de las causas, lo cual de la inestabilidad política y social. La más importante de tales causas era un conflicto entre Israel y los palestinos. Al principio, el gobierno de Reagan trató de crear un tipo de alianza entre Israel y los regímenes árabes moderados, tanto de Egipto, Jordania, Arabia Saudí, pues con el fin de detener la expansión de la influencia soviética en la región. Pero estos estados árabes moderados se negaron a cooperar militarmente con Israel, mientras los israelíes rehusaban negociar con la OLP. Al mismo tiempo, los lazos de Egipto con Israel resultaban especialmente incómodos para los egipcios. Después de que los israelíes invadieran Líbano en junio de 1982, en un intento de destruir la creciente presencia militar de la OLP en dicho país. A finales de 1982, Estados Unidos intervino militarmente en Líbano, a raíz de las matanzas de fanáticos cristianos perpetrando en los campos de refugiados palestinos que había cerca de Beirut. Las fuerzas norteamericanas fueron completadas con tropas francesas, italianas y británicas. Por los motivos de la intervención de los aliados diferían de los gobiernos de Reagan. Los aliados actuaron principalmente por razones humanitarias. La doctrina Reagan y el este de Asia. Durante el primer año de la presidencia de Reagan, también empeoraron las relaciones de Estados Unidos con el otro gigante comunista, China. Reagan había criticado el acercamiento de Carter hacia China, aun cuando lo motivase en gran parte el deseo de frenar la influencia soviética en el este de Asia. Reagan incluso se mostró favorable al restaurar la alianza de Estados Unidos con Taiwán y prometió vender armas a los taiwaneses a pesar de la oposición de China. Durante el gobierno de Reagan, al menos en sus primeros tiempos, no veía a China como un aliado en potencia. Los chinos tenían pocos barcos de guerra, suponiendo que tuvieran algunos. Su aviación era anticuada, carecía casi por completo de capacidad para usar armas de alta tecnología y tenían un arsenal de misiles desfasados. Por tanto, la Casa Blanca consideró que China no podía contrarrestar el crecimiento de la influencia estratégica de los soviéticos en el Extremo Oriente, en particular en Indochina, donde los soviéticos habían apoyado a Vietnam y a Camboya, aliada y marioneta de los vietnamitas. Además, el gobierno de Reagan pensaba que no podría contar con el apoyo de los chinos si estallaba otro conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Para esto, impedía esa posibilidad, los norteamericanos planeaban incrementar su presencia militar en Corea del Sur, añadiendo 1.600 soldados a los 37.000 que ya estaban allí. Los norcoreanos respondieron que la situación podría agravarse y convertirse en una guerra nuclear.
Asimismo, juzgaron convenientemente reforzar sus antiguos lazos con los soviéticos, que se habían desgradado durante los 2 decenios anteriores. Sin embargo, los soviéticos, que se oponían a la creación de Corea fuerte y reunificada, no dieron a los norcoreanos tanto apoyo como éste lo esperaba. Fue así como Weinberg anunció a los japoneses que debían adquirir la capacidad de defender el espacio aéreo y las rutas marítimas hasta una distancia de 1.600 kilómetros de su país, y los japoneses aceptaron esta responsabilidad en 1981. Sin embargo, la intensificación de las medidas defensivas que tuvo Japón alarmó a los chinos y a los norcoreanos y contribuyó al empeoramiento de las relaciones entre China y Estados Unidos en los primeros tiempos de gobierno de Reagan. En 1983, los chinos ya acusaban a Estados Unidos, así como a la Unión Soviética, de aspirar a la hegemonía mundial, en donde los chinos no fueron los únicos que se alarmaron al ver esta nueva dirección que tomaba la política de defensa japonesa, ya que en 1983 Yuri Andropov, que sucedió a Brezhnev al morir en octubre de 1982, condenó al intento de gobierno de Reagan de resucitar al militarismo japonés y a sumarlo a la máquina militar política del bloque occidental, con el fin de contrarrestar el crecimiento del poder militar japonés. Los chinos y los soviéticos entablaron conversaciones para mejorar sus relaciones. El resultado de este fue un aumento de comercio entre los dos países y la reanudación de la ayuda técnica soviética a China. El gobierno de Reagan vino con preocupación el deshielo de la relación chino-soviética y se sintió obligado a cambiar las políticas que seguían con respecto a China, y como dijo Weinberg durante una visita en este país en 1983, trata de conseguir la cooperación estratégica del gobierno chino con Estados Unidos. Para concluir, el acercamiento de China y Estados Unidos se debió a que ambas potencias comprendieron que la cooperación les resultaría más provechosa que el enfrentamiento. Estados Unidos necesitaba la ayuda de China para apoyar a los guerrilleros de Mujahideen que luchaban en Afganistán, y los dirigentes chinos se percataron de los posibles beneficios de la tecnología, el comercio y los empréstitos norteamericanos. Así pues, en agosto de 1982, las dos naciones llegaron a un acuerdo de que reconocieron el derecho de Estados Unidos a vender armas en Taiwán a cambio de la promesa norteamericana de reducir gradualmente sus ventas. Dicho esto anteriormente, la reactivación de las relaciones entre los dos países se celebró cuando Reagan visita China en abril de 1984 en su primera visita presidencial a un país comunista, en donde Reagan le dice a los chinos que las dos naciones tenían un interés común en oponerse al expansionismo militar, y en particular la intervención soviética en Afganistán y la dominación de Camboya por parte de los vietnamitas. La agencia de noticias soviéticas acusó a China de sumarse a la cruzada anticomunista del presidente Reagan. No obstante, después de su reelección, el presidente, a diferencia de Nixon, raras veces mencionó a la mayor nación comunista del mundo, y las relaciones entre los dos países siguieron siendo, si no amistosas, al menos no hostiles. Con el paso del tiempo, Reagan se dio cuenta de los beneficios que le traería la cooperación con China. Al principio no fue capaz de cambiar también de parecer con respecto a la Unión Soviética. El objetivo inicial de Reagan, el cual se expresó por medio de su deseo de que las naciones occidentales pudiesen emprender una cruzada por la libertad, lo cual ayudase a promover los ideales democráticos y los esfuerzos por una construcción de la infraestructura de la democracia por todo el mundo. Y control de las armas nucleares. Todavía mayor fue el disgusto que causó en los europeos occidentales el aumento del arsenal nuclear que llevó al gobierno de Reagan. Lo mismo le ocurrió al número creciente de los norteamericanos. En junio de 1982 se hizo un tipo de protesta en el Central Park de Nueva York, en donde se pedía el fin de la carrera de armamentos nucleares. Luego de 3 meses, antes de que el senador Edward Kennedy y el senador republicano Mark Hatfield presentaron una resolución que pedía que se suspendieran las pruebas y los despliegues de las nuevas armas nucleares, los cuales los obispos católicos de Estados Unidos también se pusieron en contra de este.
Al ver que el aumento del arsenal nuclear era objetivo de la creciente hostilidad del Congreso y la nación, el gobierno de Reagan intentó neutralizar la suspensión apropiándose de ella. Sin embargo, cuando como se vio a profundo desagrado el control de armamentos, la presión del Congreso, el creciente movimiento antinuclear y los aliados de la OTAN obligaron a que el gobierno norteamericano se entablara en negociaciones sobre las armas nucleares con la Unión Soviética. Tanto que en 1981 el gobierno ofreció el Plan de Opción Cero como propuesta relativa a las armas nucleares de alcance intermedio. El plan pedía que Estados Unidos no llevase a cabo el despliegue de sus Pershing II y su Tomahawk, y a cambio de ellos los soviéticos desmantelarían todos sus misiles de alcance intermedio, de estos los SS-4, SS-5 y SS-20. Como era de esperarse, los soviéticos se negaron rotundamente. Tanto para Estados Unidos, la OTAN y sus aliados se apresuraron a rechazar la contrapropuesta porque hubiera mantenido la superioridad soviética en el IRBM y también porque incluiría armas nucleares británicas, francesas y en el total norteamericano. En ambos gobiernos se mostraron más flexibilidad al tratar del INF en 1982 y 1983. Sin embargo, esto no concluyó nada. Solo hasta el 30 de marzo de 1983, Reagan cedió a la presión de los aliados y dejó correr la opción cero. En su lugar, ofreció otro tipo de acuerdo, el cual se llama Acuerdo Provisional, que le permitiría que los norteamericanos y los soviéticos tuvieran el mismo número de cabezas nucleares y a nivel mundial en los niveles más bajos posibles. No obstante, el 2 de abril los soviéticos rechazaron de nuevo el ofrecimiento de los norteamericanos. Una de las principales causas era que los soviéticos insistían en que las armas francesas y británicas debían incluirse en las limitaciones, lo cual Estados Unidos obviamente rechazó, ya que eran los conceptos de los topes mundiales porque hubieran incluido los misiles soviéticos desplegados en el este de Asia, lo cual no les favorecía a ellos. Para esto se llevó a cabo lo que se llamaría START, la cual era una conversación para la reducción de armas estratégicas, y su nuevo nombre era SALT. También fue muy reconocida durante el primer mandato de Reagan. La primera fue en 1982 con la propuesta que se dirigió en Washington, donde la START era tan favorable a Estados Unidos que es obvio que se coincidió con la intención de que los soviéticos la rechazasen. Pedía que el número de los misiles y las cabezas nucleares soviéticas fueran el objeto de reducción aún mayores que las del gobierno de Carter, la cual había propuesto en 1977 y que los soviéticos habían rechazado. Tiempo después, a mediados de 1982, los soviéticos hicieron una propuesta que hubiera preservado la estructura del Tratado SALT II, pero también hubiera reducido los topes de lanzamisiles a 1800. Este tipo de propuesta soviética también pedía que se pusieran límites especificados al número total de armas nucleares que se podían tener, incluidos los misiles de cruceros y otro tipo de armas, ya fueran de tipo de bombardeo o que en conclusión amenazarán a su nación o a sus aliados. La Guerra de las Galaxias. Los soviéticos sospechaban que el gobierno de Reagan estaba más intensificado en fabricar armas nucleares que en reducir su número, y esta sospecha hizo mayor cuando en marzo de 1983 Reagan decide emprender un programa que casi duraría 5 años y costaría más de 26.000 millones de dólares para la creación nacional de defensa antisemitales balísticos, el cual sería llamado BMD. Aunque el nombre oficial del programa fuera Iniciativa de Defensa Estratégica IDE, los medios de información lo llamaron enseguida la Guerra de las Galaxias. Si bien al principio el gobierno estudió varias posibilidades relativas del sistema BMD, todas ellas prevían la creación de un sistema de defensa de varios niveles en el cual armas emplazadas en tierra y en el espacio, entre ellas armas de rayos y de partículas, así como los cohetes buscadores, destruirían los misiles balísticos soviéticos y sus cabezas nucleares antes de que pudieran dar en los blancos situados en Estados Unidos. El gobierno de Reagan tenía otro tipo de objetivo más ambicioso para la Guerra de las Galaxias, el cual podemos ver representado por el historiador Daniel O. Granham, el cual
cual era un teniente general retirado, y afirmó que la IDE sería una dura prueba, quizás hasta el extremo de trastornarlos, para los recursos tecnológicos e industriales de los soviéticos, que ya estaban muy agobiados. Como mínimo, según Edward Teller, el padre de la bomba del hidrógeno norteamericana y del partido, decidió que la IDE, el programa, obligaría a los soviéticos a incrementar sus gastos militares más de los que podían permitirse razonablemente. Teller declaró que aunque solo sirviera para eso, hubieran logrado algo. Teniendo en cuenta la posición en la que se encontraban los soviéticos, sencillamente podían incrementar el número de misiles balísticos que tenían desplegados, cargar algunos de ellos con cabezas nucleares falsas y burlar el sistema BMD. Por cada rublo que los soviéticos gastaran en tales contramedidas, que eran relativamente baratas, Estados Unidos tendría que gastar millones de dólares en aparatos capaces de distinguir entre cabezas nucleares verdaderas y falsas. No obstante, era evidente que la IDE podía destabilizar el equilibrio nuclear, y esto preocupaba mucho a los soviéticos. Se dieron cuenta de que incluso si era eficaz solo en parte, la IDE era el atacante una ventaja sobre el defensor. El agresor podría albergar la esperanza de destruir la inmensa mayoría del arsenal ofensivo del defensor en el primer ataque, y luego eliminar la mayoría parte de los misiles que pudieran lanzarse, utilizándolos incluso para ello un sistema, el cual era el BMD, que solo fuera parcialmente eficaz. Los detractores de la IDE temían que se le obligase a los soviéticos a ampliar su propio sistema de ABM, lo cual provocaría una peligrosa y costosa intensificación en la carrera de armamentos nucleares en el Teatro Nuevo, el espacio donde estaba prohibida por los tratados que habían firmado la Unión Soviética y Estados Unidos, entre ellos el Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas Nucleares de 1963, el Tratado sobre el Espacio Exterior, que fue firmado en 1967, y el Tratado de ABM de 1972. Para esto se tiene que tener en cuenta que era casi improbable que los soviéticos pudieran reducir su arsenal de misiles balísticos, mientras que Estados Unidos construía un sistema de defensa basado en un tal tipo de misiles. Dicho esto, de un otro modo, la puesta en marcha de un gran programa nacional del BMD por parte de los norteamericanos significaría el fin del esfuerzo por reducir el número de armas nucleares, en un intento aparente de preparar el país para la abrogación del Tratado de ABM. El gobierno de Reagan acusó a los soviéticos de violar de forma repetida no solo el tratado, sino también los otros acuerdos para el control de armamento que habían firmado las dos naciones. En enero de 1984, un informe presidencial al Congreso indicaba, entre otras supuestas violaciones soviéticas, la construcción de un radar de alineamiento en fase, el Krasnoyarsk, en el centro de la Unión Soviética, y en Washington afirmó que estas medidas soviéticas construidas hacían parte de un tipo de violación del Tratado del ABM, el cual prohíbe la construcción de estaciones de radar y otros aparatos, excepto en las fronteras nacionales, que pudieran intensificar la defensa de un país contra un misil o servir a un sistema de alerta avanzada. El nuevo pensamiento de Mikhail Gorbachev. Justo cuando su fracaso parecía probable, las nuevas conversaciones sobre las armas nucleares recibieron mucho ímpetu con la subida al poder del nuevo dirigente soviético, que era relativamente joven, el cual era Mikhail Gorbachev, el cual contrastaba mucho con sus prosaicos y torpes predecesores, la cual quería resaltar una de las causas fundamentales del fracaso soviético, en las cuales tenía relación directamente con problemas estructurales profundamente arraigados del sistema. La debilidad más significativa era la economía, la baja productividad, el enorme despilfarro, los errores de planificación y la constante escasez habían frenado las tasas de crecimiento de la Unión Soviética durante decenios. Pero la crisis económica alcanzó su apogeo cuando la economía soviética resultó incapaz de producir y absorber las innovaciones tecnológicas, en particular la tecnología informática, que constituían la base de la expansión económica en los países industriales avanzados. Teniendo en cuenta, al igual, la crisis de la economía soviética, que se agravó a causa de la crisis
socioficial cada vez se generalizaba y se manifestaba por medio del creciente al alcoholismo, al abstención laboral y las tasas de mortalidad infantil. Esto llevó a que tanto las inversiones soviéticas en servicios, tanto sociales como económicos, no fueran suficientes para atender las necesidades de la población, y dichos servicios se caracterizaban por la escasez y la mala calidad. A su vez, la deficiencia del consumo generaba descontento popular y reducían los incentivos y contribuían a que la moral de los estuviese baja, así como la producción de artículos inferiores. No es extraño que la Unión Soviética no pudiera competir eficazmente con el mercado mundial. En consecuencia, para obtener ingresos en moneda fuerte, la Unión Soviética dependía principalmente de la venta de armas y la exportación de petróleo y gas natural. También se debía tener en cuenta la enorme cantidad de gastos que generaba mantener a los militares soviéticos, incrementando que la Unión Soviética tenía que sumar tanto los gastos de defensa, el creciente coste de mantener su imperio de satélites y sustentar a sus estados clientes en el tercer mundo. Si bien el número de países controlados por los comunistas aumentó durante la era de Brezhnev, la mayoría de ellos eran relativamente subdesarrollados y por lo tanto dependían mucho de la ayuda soviética. Por esto, cuando Gorbachov sube a la presidencia, decide reducir las obligaciones de la Unión Soviética con el tercer mundo y evitar contraer nuevos compromisos. La reducción de los riesgos de guerra en Europa. Si bien Reagan y Gorbachov no llegaron a firmar un acuerdo START, sí firmaron el tratado INF. Sin embargo, casi todas las cohesiones que se requirieron para que el tratado fuese posible las hizo Gorbachov. La retirada soviética del tercer mundo. Reagan también continuó presionando a los soviéticos para que se retirasen por completo del tercer mundo. El 29 de agosto de 1987 volvió a pedirles que dejasen de ayudar al gobierno sandinista de Nicaragua, y el 25 de enero de 1988, en su discurso sobre el Estado de la Unión, dijo que el problema de Afganistán no podía resolverse hasta que los soviéticos retiraran todas sus tropas de allí. El 14 de abril de 1988, las partes enfrentadas de Afganistán firmaron el acuerdo con Estados Unidos y la Unión Soviética como garantes que exigían la retirada de las tropas soviéticas entre el 15 de mayo de 1988 y el 15 de febrero de 1989. Después de esto, en diciembre de 1989, las negociaciones entre los soviéticos y los norteamericanos lograron poner el fin al conflicto en Angola y Namibia. El acuerdo exigía la retirada de todas las tropas extranjeras, esto es, los soldados cubanos, en donde ninguno de ellos dos se opuso a esta propuesta. Durante el discurso que pronunció en Vladivostok en junio de 1986, Gorbachov dijo que también estaba dispuesto a poner fin al largo conflicto contra la Unión Soviética y China. ¿Quién ganó la Guerra Fría? ¿Acaso fue Reagan? El hecho de que a todos los efectos prácticos la Guerra Fría terminara durante la presidencia de Ronald Reagan ha empujado a algunos a sacar conclusiones de que Reagan fue el principal artífice de la victoria de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Según los que así piensan, la agresividad militar e ideológica del gobierno de Reagan durante los años 80 fue la causa principal del fin de la Guerra Fría, la caída del comunismo en Europa y finalmente el derrumbamiento de la Unión Soviética. Como dijo el presidente el 16 de diciembre de 1988, los cambios que tenían lugar en la Unión Soviética eran en parte resultado de la firmeza de Estados Unidos, de su defensa, que era fuerte, al igual que sus sanas alianzas, y de la disposición al usar la fuerza cuando la fuerza fuera necesaria. Otras personas atribuyen el final de la Guerra Fría al deseo de Reagan de evitar una confrontación nuclear. Lo que defiende este punto de vista afirma que al presidente nunca le gustaron las armas nucleares como instrumento ofensivos y que con la IDE demostró el deseo de la inspiración de disuasión, al menos la disuasión basada en la doctrina de destrucción mutua asegurada en la MAD, el cual el objetivo principal era eliminar todas las armas nucleares ofensivas. Según el arguyen, los partidarios de Reagan hizo el posible tratado que se firmase el tratado de la INF. Una de las principales causas por las cuales la Unión Soviética, se podría decir en algunos términos, que perdió ante esta guerra, fue
la debilidad interna de la Unión Soviética, la cual se vio exacerbada desde luego por las políticas del gobierno de Reagan. Esto llevó a que el comunismo fracasara rotundamente y se necesitaría de un sistema radicalmente nuevo. Durante la presidencia de Gorbachev se pudo él dar cuenta de que Estados Unidos tenía una ventaja en la parte tecnológica, en la estrategia y en la defensa. Al igual que pudo darse cuenta de que la fuerza económica de la Unión Soviética era insuficiente para competir contra la de Estados Unidos y en otra carrera de armamentos tecnológicos no podría ganar, ya que no contaba con los recursos necesarios para participar de esta. Si bien Reagan deseaba mejorar la relación con la Unión Soviética, hay que reconocer que George Shultz trabajó mucho y empleó toda su habilidad para conseguirlo, a pesar de la gran oposición de los miembros del gobierno que eran partidarios de la línea dura. Para concluir, todo el precio que se pagó durante el gobierno de Reagan para la finalización o durante la Guerra Fría fue un precio muy elevado, ya que debió de gastar demasiado tanto en armamento como militarmente, tanto para su defensa como para mostrar poder ante la Unión Soviética. Generó muchísimos impuestos, los cuales se encargaban de poner en marcha el mayor y más costoso incremento de poderío militar en tiempos de paz de la historia de Estados Unidos, sumada a la negatividad del Congreso a reducir los gastos interiores, contribuyó a un enorme aumento en la deuda nacional. Además, no se prestó atención a un creciente problema de orden interior, como por ejemplo la decadencia de la infraestructura de la nación, el aumento de la delincuencia, las desigualdades en la educación y muchos más, demasiados para criticarlos. Las futuras generaciones fueron las que más se vieron afectadas, ya que tenían que comenzar a reconstruir o a volver a regenerar los ingresos de Estados Unidos, tanto por parte económica como militarmente, ya que se podría considerar que esta fue una guerra de desgaste, ya que nunca hubo contacto directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. George Bush y el fin de la Guerra Fría, 1989 a 1991. Durante la presidencia de George Bush, que sucedió a Ronald Reagan en enero de 1989, tuvieron lugar el fin de la Guerra Fría, el derrumbamiento del comunismo en la Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética, y empezó una relación nueva de posguerra fría entre Estados Unidos y los estados sucesores de la Unión Soviética. En su discurso ante las Naciones Unidas del 7 de diciembre de 1988, Gorbachev había instado al entonces presidente electo a poner fin a la Guerra Fría. No solo había anunciado una reducción unilateral y masiva de las Fuerzas Armadas soviéticas, así como la retirada de 10 divisiones de la Europa del Este, sino que también había pedido a Estados Unidos que cooperase con la Unión Soviética en la resolución de conflictos de diversas partes del mundo, sobre todo en Afganistán, Camboya, Nicaragua y Angola. Bush expresó su apoyo a los esfuerzos de Gorbachev por reformar el sistema soviético. Algunos miembros clave del gobierno norteamericano pusieron en duda la conveniencia de tener lazos demasiado estrechos con un dirigente soviético. Los aliados de la OTAN también ejercían presión sobre Bush para que fuera más flexible al tratar con el dirigente soviético. No obstante, Gorbachev siguió presionando a Bush. A mediados de mayo anunció que la Unión Soviética eliminaría unilateralmente 500 cabezas nucleares de su arsenal europeo. Por su parte, Bush anunció que aplazaría la decisión de proseguir o no con la modernización de los misiles de corto alcance Lance que Estados Unidos tenía desplegados en Alemania Occidental. Las revoluciones de 1989. El 6 de julio, Gorbachev pidió un hogar europeo común y rechazó oficialmente la doctrina Brezhnev, que se había formulado para justificar la intervención soviética en Checoslovaquia en 1968. Gorbachev también recalcó la importancia del control de armamentos, los derechos humanos, el imperio de la ley y la protección del medio ambiente. Bush pedía públicamente la liberación de la Europa del Este. Durante sus visitas a Polonia y Hungría, dejó bien sentado que no tenía ninguna prisa por verlo y comenzó la transición de varios países del comunismo al capitalismo. El pueblo polaco, que en su mayor parte pensaba que Jaruzelski era un títere de los soviéticos, demostró su desagrado acudiendo a recibir a Bush en menor número que en su visita de hace 2 años.
A pesar de la indignación que despertó en el pueblo polaco el apoyo de Bosch a Jaruzelski, el general resultó ser un elemento importante en la transformación pacífica que tuvo lugar en Polonia durante 1989. Después de varias revoluciones por parte de Polonia y Alemania, creció la oposición en Checoslovaquia. El 17 de noviembre, miles de jóvenes se congregaron en la principal plaza de Praga para exigir el reconocimiento de sus derechos humanos. 2 días después, unas 200.000 personas se manifestaron en la capital para exigir elecciones libres y la dimisión de los líderes comunistas de línea dura. Y después de 4 días de huelga se permitieron los partidos no comunistas libremente y se convocaron elecciones en donde el líder disidente Václav Havel sustituyó a Husak en la presidencia el 29 de diciembre de 1989, convirtiéndose en un gobierno provisional. Rumania también se había afectado por la misma transición de comunismo a capitalismo. En diciembre de 1989, manifestantes salieron a protestar contra el mandato de Nicolae. Él intentó escapar, pero finalmente fue apresado y ejecutado por los revolucionarios. El declive de la Unión Soviética. Gorbachev, a pesar de que cuando llegó al mandato se encontró con un panorama donde estaba en peligro la caída en picada de la economía, no puso fin al mantenimiento de los precios por parte del gobierno. Durante 5 años tomó medidas poco eficaces que debilitaron el sistema centralizado de planificación, sin sustituirlo por un eficaz sistema de mercado libre. Las consecuencias fueron escaseces, poca productividad, huelgas e inflación. En marzo de 1990 se convocaron elecciones después de implementar la nueva constitución. Los líderes comunistas fueron derrocados y a pesar de que Gorbachev no se presentó a estas elecciones, recibió muchas críticas de los reformistas. Después de varias protestas en Moscú pidiendo que el comunismo fuera derrocado en 1990, Gorbachev decidió poner un nuevo cargo de presidencia y dejarlo más independiente del Partido Comunista. El 7 de febrero, el Comité Central votó a favor de conceder a Gorbachev el poder complementario que deseaba y aceptó el principio de la democracia de multipartidos. El auge del nacionalismo contribuyó a aumentar la inestabilidad de la Unión Soviética. La reunificación de Alemania. Uno de los aspectos más importantes de la cumbre de Washington fue que contribuyó a resolver el principal problema que seguía pendiente entre el bloque oriental y occidental, la reunificación de Alemania. Después de varios intentos y propuestas para la reunificación, justo antes de que empezara la cumbre de la OTAN, el presidente Bush declaró que Estados Unidos retiraría todas las bombas nucleares de artillería de Europa, siempre y cuando la Unión Soviética hiciera lo mismo. También anunció que Estados Unidos no produciría un misil que sustituyera al Lance. Debido a la retirada de las fuerzas soviéticas de la Europa del Este, los únicos blancos que quedaban para los SNF de la OTAN se encontraban en los estados donde acababa de implementarse la democracia. Después de la Declaración de Londres, donde se celebró la cumbre CSCE en París el 14 de julio de 1990, Gorbachev aceptó la reunificación de Alemania así como su pertenencia a la OTAN. A cambio, el canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, prometió conceder grandes empréstitos y otras formas de ayudar a la economía a la Unión Soviética. También accedió a limitar las fuerzas militares de la Alemania reunificada. Gorbachev prometió retirar sus tropas de Alemania Oriental durante 4 años y que no habría armas nucleares. El 23 de agosto, el Parlamento de Alemania Oriental fijó que el 3 de octubre sería la fecha para la fusión con la República Federal. El nuevo orden mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ocuparse de la resolución de los conflictos en el tercer mundo, en particular en Afganistán, Camboya, América Central, Sudáfrica y el Cuerno de África. Bush tardó en aceptar la invitación de Gorbachev a colaborar en la tarea de acabar con los conflictos del tercer mundo. La decisión soviética de retirarse de Afganistán contribuyó en gran medida a facilitar el final de la disputa entre los chinos y los soviéticos. En mayo de 1989, Gorbachev viajó a Beijing, donde él y Deng Xiaoping anunciaron que se intensificarían las conversaciones sobre la frontera. 2 años después, en Moscú, el líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, se llegó a un acuerdo preliminar para resolver el conflicto de la frontera entre los dos países. Gorbachev tomó la iniciativa del conflicto de Camboya. En abril de 1989, sus presiones lograron que los vietnamitas anunciasen el retiro de tropas de Camboya antes de septiembre. Los soviéticos también terminaron paulatinamente su programa de ayuda militar a Vietnam y empezaron a retirar sus fuerzas de la base de la bahía de Cam Ranh. En junio de 1990, Estados Unidos accedió a no seguir prestando ayuda a los guerrilleros no comunistas. Sin embargo, no tuvieron relaciones diplomáticas con Vietnam sino hasta 1995. El gobierno de Bush continuó el esfuerzo de su predecesor por colaborar con la Unión Soviética para acabar con los conflictos de Namibia y Angola.
La Guerra Civil de Namibia terminó con las elecciones nacionales de noviembre de 1989 y la de Angola terminó ambas superpotencias con cooperación para supervisar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de diciembre de 1988. Las negociaciones entre las partes enfrentadas empezaron en junio de 1989 y de ellas salió un acuerdo en el cual el gobierno dominado por la MPLA y los rebeldes de la UNIT accedieron a reducir los efectivos de sus fuerzas armadas. La Unión Soviética también tomó medidas para poner fin a la Guerra Civil de Mozambique. Uno de los bandos era el Frente de Liberación de Mozambique, conocido por FRELIMO. En junio de 1989, los soviéticos anunciaron que retirarían casi todos sus consejeros militares del país devastado por la guerra, antes de finales de 1990, y contribuyó a que la FRELIMO abandonara el bando comunista. Gorbachov volvió a insistir en que los conflictos de América Central debían resolverse pacíficamente. Durante una visita a La Habana en abril de 1989, informó a Fidel Castro de que la Unión Soviética dejaría de apoyar los intentos cubanos de exportar la revolución y que no podía continuar subvencionando el comercio entre los países. Y en 1991 retiró tropas de Cuba, terminando antes de 1993. Gorbachov también tomó medidas para poner fin a la guerra civil en Nicaragua. En enero de 1989, suspendió unilateralmente la ayuda del gobierno sandinista y aprobó el plan de paz. Sumada a la decisión del gobierno de Bush de retirar el apoyo contra la medida soviética, contribuyó a que finalmente terminara el conflicto. Luego, Estados Unidos y la Unión Soviética se comprometieron a resolver la guerra en El Salvador. La reunificación de Alemania. Uno de los aspectos más importantes de la cumbre de Washington fue que contribuyó a resolver el principal problema que seguía pendiente entre el bloque oriental y occidental, la reunificación de Alemania. Después de varios intentos y propuestas para la reunificación, justo antes de que empezara la cumbre de la OTAN, el presidente Bush declaró que Estados Unidos retiraría todas las bombas nucleares de artillería de Europa, siempre y cuando la Unión Soviética hiciera lo mismo. También anunció que Estados Unidos no produciría un misil que sustituyera al Lance. Debido a la retirada de las fuerzas soviéticas de la Europa del Este, los únicos blancos que quedaban para los SNF de la OTAN se encontraban en los estados donde acababa de implementarse la democracia. Después de la Declaración de Londres, donde se celebró la cumbre CSCE en París el 14 de julio de 1990, Gorbachov aceptó la reunificación de Alemania así como su pertenencia a la OTAN. A cambio, el canciller de Alemania Occidental, Helmut Kohl, prometió conceder grandes empréstitos y otras formas de ayudar a la economía a la Unión Soviética. También accedió a limitar las fuerzas militares de la Alemania reunificada. Gorbachov prometió retirar sus tropas de Alemania Oriental durante 4 años y que no habría armas nucleares. El 23 de agosto, el Parlamento de Alemania Oriental fijó que el 3 de octubre sería la fecha para la fusión con la República Federal. El nuevo orden mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética pasaron a ocuparse de la resolución de los conflictos en el tercer mundo, en particular en Afganistán, Camboya, América Central, Sudáfrica y el Cuerno de África. Bush tardó en aceptar la invitación de Gorbachov a colaborar en la tarea de acabar con los conflictos del tercer mundo. La decisión soviética de retirarse de Afganistán contribuyó en gran medida a facilitar el final de la disputa entre los chinos y los soviéticos. En mayo de 1989, Gorbachov viajó a Beijing, donde él y Deng Xiaoping anunciaron que se intensificarían las conversaciones sobre la frontera. 2 años después, en Moscú, el líder del Partido Comunista Chino, Jiang Zemin, se llegó a un acuerdo preliminar para resolver el conflicto de la frontera entre los dos países. Gorbachov tomó la iniciativa del conflicto de Camboya. En abril de 1989, sus presiones lograron que los vietnamitas anunciasen el retiro de tropas de Camboya antes de septiembre. Los soviéticos también terminaron paulatinamente su programa de ayuda militar a Vietnam y empezaron a retirar sus fuerzas de la base de la bahía de Cam Ranh. En junio de 1990, Estados Unidos accedió a no seguir prestando ayuda a los guerrilleros no comunistas. Sin embargo, no tuvieron relaciones diplomáticas con Vietnam sino hasta 1995. El gobierno de Bush continuó el esfuerzo de su predecesor por colaborar con la Unión Soviética para acabar con los conflictos de Namibia y Angola. La Guerra Civil de Namibia terminó con las elecciones nacionales de noviembre de 1989 y la de Angola terminó ambas superpotencias con cooperación para supervisar el cumplimiento del Acuerdo de Paz de diciembre de 1988.
Las negociaciones entre las partes enfrentadas empezaron en junio de 1989 y de ellas salió un acuerdo en el cual el gobierno dominado por la MPLA y los rebeldes de la UNIT accedieron a reducir los efectivos de sus fuerzas armadas. La Unión Soviética también tomó medidas para poner fin a la guerra civil de Mozambique. Uno de los bandos era el Frente de Liberación de Mozambique, conocido por FRELIMO. En junio de 1989, los soviéticos anunciaron que retirarían casi todos sus consejeros militares del país devastado por la guerra, antes de finales de 1990, y contribuyó a que la FRELIMO abandonara el bando comunista. Gorbachov volvió a insistir en que los conflictos de América Central debían resolverse pacíficamente. Durante una visita a La Habana en abril de 1989, informó a Fidel Castro de que la Unión Soviética dejaría de apoyar los intentos cubanos de exportar la revolución y que no podía continuar subvencionando el comercio entre los países. Y en 1991 retiró tropas de Cuba, terminando antes de 1993. Gorbachov también tomó medidas para poner fin a la guerra civil en Nicaragua. En enero de 1980